Tomar decisiones a veces es un proceso que se complica muchísimo. No tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, nos preocupa que sea el peor escenario, incluso que podríamos haber tomado una decisión mejor. Por eso en el vídeo de hoy te voy a compartir una estrategia que te va a ayudar a tomar esas decisiones de una forma más efectiva, más rápida y sobre todo sintiéndote muchísimo más seguro a la hora de tomarla. Muchísimas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate. Hoy te traigo un vídeo sobre toma de decisiones, algo que hacemos a diario, tanto en el plano personal como también en el plano profesional, con lo cual esta estrategia te va a servir para cualquier situación que tengas que tomar una decisión. La herramienta que vamos a usar es el DAFO. Igual te suena porque es una herramienta que se usa muchísimo en los negocios, en las empresas, un poco para testear y ser conscientes de cómo se encuentra nuestro proyecto, nuestra empresa o lo que estemos valorando en ese momento. De lo que se trata es analizar dos aspectos. Por un lado, los negativos desde un punto de vista interno, es decir, esas debilidades, esos puntos flojos que podemos detectar en nuestro equipo, nosotros, en el proyecto, en la empresa, lo que estemos analizando. Y luego esas más amenazas, es decir, aquellos posibles conflictos o imprevistos o situaciones que puedan afectar a nuestro desarrollo normal o nuestro bienestar. Y por otro lado tenemos el punto positivo, que sería desde el punto de vista interno esas habilidades, fortalezas y capacidades que tenemos para gestionar la situación o el equipo o el proyecto, depende de lo que estemos analizando, y en el externo todas esas oportunidades de las que nos podemos beneficiar. Esto sería de forma muy rápida, pero la idea es ser consciente, como te digo siempre, que el poder no está en la herramienta en sí misma. Tú puedes tener una herramienta que se usa normalmente en el entorno empresarial, pero usarla para tu autoconocimiento personal, y a la inversa. Tú puedes usar una herramienta de autoconocimiento personal, como es el diario terapéutico, el diario de emociones, y a usarlo también y aprovecharlo para liderar proyectos y para optimizar esos procesos internos dentro de la empresa, del proyecto, del negocio. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es usar el DAFO, esa estrategia, esa herramienta que comúnmente se usa en el entorno empresarial para tomar decisiones tanto en el ámbito personal como también en el entorno laboral. Lo que vamos a hacer es verlo de forma práctica. Voy a ir rellenando contigo un ejemplo para que lo tengas a modo de referencia. Y si por un casual te interesa que profundicemos más en esta herramienta, cómo aplicarla, por ejemplo, en proyectos, cómo aplicarla en gestión de equipos, cómo aplicarla en negocio, cómo aplicarlo, por ejemplo, para tu autoestima, déjamelo también en los comentarios, porque al final recuerda, como te digo siempre, la clave está en que te preguntes qué significa esa estrategia, esa herramienta, ese tip, esa aplicación que llega a ti y sobre todo, cómo puedes adaptarla a lo que tú necesitas. Vamos a meternos de lleno entonces con la estrategia para que puedas empezar a aplicarlo. Puedes coger si quieres lápiz y papel y hacerla conmigo con alguna situación que ahora mismo tengas en mente. Para entrenarte no hace falta que esta sea muy compleja, puedes incluso partir de una situación que sea cuál es el mejor día para hacer la compra esta semana. Recuerda siempre, como te digo, que es en la práctica, en el entrenamiento diario donde conseguimos esas transformaciones. Así que en vez de empezar la casa por el tejado, comienza con una situación sencilla, con una situación cotidiana o incluso con alguna que ya hayas vivido para que empieces a entrenarte y te sea más fácil identificar esos 4 pilares del DAFO. El ejemplo que vamos a usar está muy asociado a los proyectos profesionales, sobre todo cuando estamos emprendiendo y empezamos solo. Seguro que vas a llegar a un momento, si no lo has vivido ya o lo estás viviendo o ya lo viviste, en el que te planteaste: ay Dios, delego, contrato a otra persona, y quizás en tu cabeza empezaron a aparecer un montón de ideas del tipo: es que no tengo dinero, es que no sé si valdrá la pena, bueno, mejor lo hago yo porque total tengo que tener un dominio, a la vez que ya aprendo ya lo hago. Total que al final invertimos muchísimo tiempo, mucha energía dándole vueltas a esa decisión y al final de alguna manera permanecemos ahí anclados, afectando nuestro bienestar y no acabamos decidiendo si es un buen momento para contratar a otra persona, para delegar una tarea o seguimos asumiéndolos nosotros. Así que ese es el ejemplo que vamos a usar para este DAFO. Y justo hablando de delegar, te voy a dejar linkado en la cajita de descripción 2 vídeos que vimos hace un par de semanas dedicados a delegar, a cómo empezar a desarrollar esta capacidad de delegar tan importante para nuestro bienestar en ambos planos, en el plano personal y también en el profesional. Y sin enrollarme más, vamos directamente al lío a crear ese DAFO. Lo primero que vamos a hacer es crear esos 4 cuadrantes. Lo puedes hacer en modo de columnas o una página para cada uno. A mí me gusta mucho ponerlos en modo de cruz porque de esta manera enfrentamos los 4 pilares y de forma visual lo tenemos todo recogido en un mismo área. De esta manera conseguimos que nuestra mente se enfoque, ganamos claridad y nos va a ser muchísimo más fácil y rápido tomar esa decisión que estamos buscando. A mí me gusta cada vez que hago un DAFO tenerlo a mano porque cuando más adelante vuelvo a crearlo, este me sirve como punto de partida. Sobre todo en los proyectos profesionales también es importante que lo tengas presente porque te ayudará a recalcular rutas y articular respuestas de una forma más eficaz. Entonces lo primero es generar esta cuadrícula
Y lo que vamos a hacer ahora, cada cuadrícula, identificarlo con una sigla. DAFO es D-A-F-O. Realmente da igual cómo lo coloques, yo lo voy a colocar, voy a poner en esta la A, en esta la D, la A, la F y la O. Lo que conseguimos de esta manera es que yo tengo en la primera columna, digamos, esos puntos negativos, es decir, las debilidades y las amenazas, y en la columna de la derecha tengo las fortalezas y las oportunidades. De esta manera sé que yo voy a usar la columna de la derecha un poco para neutralizar la columna de la izquierda. Recuerda que lo importante es ser consciente de cuáles son aquellos aspectos que te están restando energía o que puedan suponer un peligro para tu bienestar o tu estabilidad, y también ser consciente de todo aquello que puedes hacer y que puedes aprovechar para darle la vuelta y neutralizarlo. Realmente esta es la función principal del DAFO, tener todo ese marco, todo ese cuadro, y que puedas usar en este caso la columna de la derecha para neutralizar la columna de la izquierda. Como habrás imaginado ya, si no lo sabías, cada una de estas siglas corresponden a un aspecto. La D corresponde a las debilidades, es decir, todos esos puntos débiles internos, esos mecanismos que sentimos, digamos, que tenemos que reforzar porque por la experiencia hemos visto que se nos da un poquito mal o que necesitamos ayuda. La A son amenazas, un poco lo mismo, ese carácter negativo, pero desde el punto de vista externo. Es decir, ¿qué hay a mi alrededor? ¿Qué hay en esa situación? ¿Qué hay con esa persona que en un momento dado me puede hacer peligrar? Aquí puedes hablar de tu bienestar a todos los niveles, a nivel mental, a nivel físico, a nivel de acciones, a nivel de costes, a nivel de recursos. Todo dependerá de cuál sea tu situación de análisis. Y pasando a la otra columna tenemos la F, fortaleza, que volvemos a lo mismo. Las fortalezas son esos puntos positivos, tus puntos fuertes a nivel interno, es decir, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué conoces de tu propia experiencia que te va a ayudar a darle la vuelta a cualquier situación? Transformar debilidades y amenazas en oportunidades y fortaleza. Y por último, la O es también ese carácter positivo, las oportunidades, y aquí el foco está afuera, es decir, ¿qué hay a mi alrededor que yo pueda aprovechar para mi beneficio o para impulsar esas fortalezas o para transformar esas debilidades y potenciarlas o para darle la vuelta a cualquier amenaza y convertirla en oportunidad? Igual que te decía que a nivel de columna, la de la izquierda serían esos puntos débiles, esa parte negativa, y la de la derecha, la parte positiva, si lo miramos en fila, debilidades y fortaleza es con esa mirada interna, es decir, ¿qué puedo hacer yo si estoy hablando de mí? ¿Qué puede hacer mi equipo? ¿Qué puede hacer mi empresa? Con esa mirada interna. Y la segunda fila, la mirada está afuera, es decir, ¿qué hay en mi entorno que me pueda afectar, que me pueda debilitar o que pueda suponer una oportunidad para mí, un punto de mejora? Estos aspectos son importantes tenerlos claros porque ahora cuando vayamos a concretar cada una de las ideas vas a tener que darte cuenta si estás hablando de algo interno, de algo externo, de algo positivo o de algo negativo, y así sabrás en qué casilla colocarlo. En este vídeo en particular nos estamos centrando en cómo usar el DAFO para tomar decisiones. Entonces nuestro punto de partida es pues la decisión que vamos a tomar, y en el ejemplo que estamos desarrollando es si ahora delego o contrato a una persona para hacer una determinada tarea o lo dejo para otro momento. Con esa decisión en mente, con esa pregunta en mente, que yo te invito a que la notes también en tu cuadrícula, vamos a empezar analizando cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, las amenazas, las oportunidades de esa decisión. Puedes empezar por la que quieras. Yo recomiendo empezar por las débiles, primero porque nuestra mente le es más fácil detectar los puntos débiles, y cerrar con las fortalezas y las oportunidades, porque eso lo que va a hacer es que al final conectemos con esa energía potenciadora, con esa energía creadora, y darle la vuelta más fácilmente a los primeros puntos débiles o puntos flojos o amenazas que hayamos detectado. Así, cada hora de rellenarlo, simplemente ten presente estos dos tips, que sea muy concreto. Si pueden ser frases de 5 o 6 palabras como mucho mejor. Y segundo, tampoco hace falta que hagas una lista muy grande, todo va a depender de lo que estés analizando, pero con que tengas máximo 3 por cada casilla es perfecto. Obviamente no es lo mismo analizar una toma de decisiones que analizar el estado de una empresa o el estado de un proyecto o el estado de un equipo de trabajo. Entonces, en este caso, estos dos tips: concreto, máximo 6, y vamos a usar máximo 3. Pero siempre tiene que haber algo escrito en cada casilla, no pueden estar vacíos. Si te cuesta, reta a tu mente, busca en tu propia experiencia o en experiencias de otras personas para ver en qué medida tiene ese paralelismo contigo, porque siempre lo hay. En nuestro ejemplo particular, que es el de si es el momento de delegar, si es el momento de contratar a otra persona, voy a empezar por las debilidades y las amenazas, ¿vale? Por la columna de la izquierda. Las debilidades me tengo que fijar en algo mío interno que me está
afectando, que me está costando para tomar la decisión o para, si decido delegar, que me pueda, digamos, sentir mal o que me pueda causar muchísimo más malestar. Un ejemplo, una debilidad que me impida delegar. Pues necesito controlar todo. Soy consciente que a nivel interno soy una persona que me gusta controlar cualquier situación. Pues eso es una debilidad a la hora de tomar la decisión. Ojo aquí cuando hablamos de debilidades y amenazas, no sacar esa varita de castigo y fustigarnos porque somos nuestros mayores jueces y somos muy críticos. Este ejercicio es un ejercicio de amor y de autoconocimiento, no para castigarnos. Es ser consciente de cómo estamos gestionando, cómo estamos sintiendo, cómo estamos viviendo determinadas situaciones para darle la vuelta, ¿vale? Que sea un ejercicio transformador y no de castigo. Si yo soy consciente que soy una persona muy controladora y es un mecanismo mío interno, pues en la columna de debilidades yo pongo necesito controlar todo. Otro aspecto que podría poner en la columna de debilidades es falta de confianza en la persona. Esto lo podríamos concretar muchísimo más, porque puede ser que no sepas a quién elegir, puede ser que sea una persona impuesta, puede ser que seas muy desconfiado porque has tenido otras experiencias y no tienes muy claro ahora en qué te tienes que fijar, ¿vale? Entonces, digamos que si yo pongo falta de confianza, esa parte de identificar la debilidad la tengo, pero tendría que retarme un poquito más y concretar a ver por qué tengo esa falta de confianza, ¿vale? Si yo me he tenido una experiencia pasada donde esa persona, imagínate, copió parte de mi proyecto y se la llevó, pues esa desconfianza viene a miedo a ser engañada, ¿vale? Y lo puedes poner aquí. De hecho, puedes tachar falta de confianza y poner miedo a ser engañada, ¿vale? Y yo creo que con estos dos tips más o menos has tenido una idea de cómo es la parte de debilidades. Vamos a hacer lo mismo a las amenazas. Las amenazas es cualquier situación que está a mi alrededor, en este caso a la hora de tomar la decisión de delegar y permitirme delegar, que yo pueda sentir como una amenaza. Fíjate que aquí alguien puede decir, Adela, pero el miedo a ser engañada puede ser también una amenaza. Sí, lo que pasa es que el foco está en la emoción, es decir, yo siento miedo. A eso te invito a que vayas al vídeo del miedo para que detectes cómo puedes gestionarlo y darle la vuelta. Si yo quisiera poner esa misma frase, por ejemplo, en modo de amenaza, el foco tiene que estar fuera. Entonces no puedo hablar de yo siento miedo, ¿vale? Porque eso es algo interno. Pero sí puedo decir, por ejemplo, falta de profesionalidad o experiencia de la persona, ¿vale? Esto es una amenaza. Es algo que de entrada yo no puedo controlar y puede ser que en un momento dado me puedan engañar, ¿vale? Yo tengo miedo a que me engañen. Esa sensación de miedo, esa necesidad que yo tengo que cubrir es una debilidad, esa desconfianza. Pero la falta de experiencia o la falta de profesionalidad está en la otra persona, ¿vale? Entonces eso puede ser una amenaza. Y otra amenaza, por ejemplo, imagínate que te da el tema de los costes, ¿vale? Y una amenaza es que tenga que invertir mucho dinero, ¿vale? Invertir mucho dinero. Es una amenaza desde el punto de vista que yo sienta que mi capital, que yo sienta que mis costes están aumentando y que mi estabilidad económica se pueda ver afectada, ¿vale? Y bueno, estos serían, por ejemplo, dos amenazas. Vamos a pasar a la parte de la derecha, fortalezas y oportunidades, y después ver cómo usar estos 4 cuadrantes, la herramienta del LAFO, para tomar la decisión final. Fortaleza. Aquí de lo que se trata es que tú seas consciente de cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que haces bien, qué es lo que se te da bien, en qué te puede ayudar tus capacidades y tus habilidades en esa situación de delegar. Incluso, por ejemplo, yo puedo poner que el hecho de tener necesidad de control o ser perfeccionista pueda ser una fortaleza, porque eso me va a permitir darme cuenta de puntos que a lo mejor si no tuviera esa necesidad de control o ese perfeccionismo pasaría por alto. Recuerda que igual que te habla de la estrategia, en cualquier situación o cualquier idea, el valor o el peso o la carga negativa o positiva no está en la acción en sí misma, ¿no? El ser perfeccionista no es algo malo, tampoco es algo bueno en sí. De lo que se trata es que seas consciente desde dónde estás viviendo tú ese perfeccionismo. ¿Lo estás usando como un elemento de motor para conectar con esos puntos de mejora? ¿O lo estás usando como una herramienta de autocastigo para decir nunca es suficiente?
Desde este punto de vista, fíjate que incluso el perfeccionismo, la necesidad de control, puedes usarlo como una fortaleza siempre y cuando lo regules y lo equilibres desde una gestión consciente. Así que lo que voy a hacer en este caso es voy a usar el perfeccionismo como una fortaleza, siendo consciente de este tip que te acabo de dar. Perfeccionista. Vale. Y otra fortaleza que yo siento que puedo tener a la hora de delegar o que me puede venir bien si delego en otra persona es que soy una persona muy organizada, muy productiva y que me gusta tener todo bajo un mapa o un diagrama de flujo de planificación efectivo. Entonces voy a poner en fortaleza planificación y productividad. Estoy escribiendo en la tablet y mi letra sale un poquito rara, pero yo creo que ustedes la entienden. Y en oportunidades vamos a ver qué podría aprovechar yo de mi entorno a la hora de tomar la decisión de delegar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, oportunidades. Disponer, esta es la primera que sale rápido y que todos pensamos, es disponer de más tiempo para mí. Eso es una oportunidad, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, otra oportunidad depende de lo que estés pensando en delegar. Imagínate que yo estoy delegando la parte de gestión de redes, si hablamos de proyectos, ¿vale? Pues una oportunidad es mayor alcance, porque al contratar a un experto, probablemente esa persona articula acciones o estrategias más efectivas de las que yo estoy haciendo. Porque una cosa es que a mí me guste la gestión de redes o que tenga un cierto conocimiento y otra cosa es la persona especializada en esa tarea. Entonces, como ves, de forma general, aquí hemos construido nuestro DAFO, que va a ser nuestro mapa, esta herramienta para tomar decisiones. Tenemos en debilidades la necesidad de controlarlo todo y la falta de confianza en la otra persona, entendiendo esa falta de confianza como el miedo a que me engañen en este caso en particular. Amenazas, hemos puesto la falta de profesionalidad o de experiencia por parte de la otra persona y que tengo que invertir mucho dinero, ¿vale? Que a lo mejor no me va a compensar esa inversión. Recuerda que la primera columna son puntos negativos. En fortaleza hemos puesto perfeccionista, que hay gente que todavía le pueda chirriar. Sé consciente siempre que la clave está en desde dónde tú estás gestionando esa sensación, esa herramienta, esa aplicación. Y también hemos puesto que soy planificada y productiva. Y en oportunidades hemos identificado disponer de más tiempo para mí y mayor alcance. Y ya con nuestro DAFO creado es hora de pasar a analizarlo. Lo que vamos a hacer es usar la columna de la derecha para neutralizar la columna de la izquierda y tomar esa decisión de una forma más serena, más tranquila, en paz y alineado con nosotros. Lo primero que vamos a hacer es dar un peso a cada una de esas acciones que hemos puesto ahí. Es decir, cuáles son para nosotros las que más nos están afectando o cuáles para nosotros son las que son más positivas, ¿no? Las que más nos interesa priorizar. Es verdad que aquí puedas decir, Adela, pero es que para mí son todas, perfecto, pero siempre existe alguna que va a ser primordial, esa que tú vas a decir, mira, este es mi mínimo, o sea, esto es lo que quisiera priorizar. Entonces, por ejemplo, en el caso de oportunidades, para mí la prioridad, imagínate que estoy muy centrada en el negocio y que incluso me haya puesto como un objetivo de mi propio proyecto tener mayor visibilidad. Pues a lo mejor yo puedo decir que el mayor alcance le doy la estrellita, ¿vale? Al mayor alcance le doy la estrellita. Después resulta, voy a cambiar de color porque no se ve mucho el lila aquí, camuflado. Ok, mayor alcance, voy a poner en rojo, vale. Resulta que ya tengo identificada esa oportunidad que para mí es prioritaria. Vale. De las amenazas vamos a ver cuál es la que más me preocupa. Y yo puedo decir, mira, en este momento, si invertir dinero me preocupa, pero bueno, es algo que estoy dispuesta a asumir si después tengo una retribución. Pero la parte que más me hace tambalear es que la otra persona pues no tenga experiencia, no tenga profesionalidad, ¿vale? Ya tengo identificada desde el punto de vista externo cuál es esa amenaza y cuáles son esas oportunidades dominantes. Vamos a hacer lo mismo con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. De los puntos débiles, de nuestras debilidades, ¿cuál es la que ahora mismo más te cuesta gestionar y cuál es la que ahora mismo más fácil te sería gestionar? Puede ser que la parte de controlar todo me cueste muchísimo y la falta de confianza es la que me pueda resultar más fácil delegar. O sea, gestionar, perdón. Entonces a esta le voy a poner una estrellita y a esta le voy a poner 2 estrellitas, como que esta es, madre mía.
muchísimo, ¿vale? Y en las fortalezas realmente no vamos a distinguir ninguna porque lo que vamos a usar es ver cómo usar esas fortalezas para potenciar esas oportunidades y neutralizar y darle la vuelta a lo que hemos marcado como amenazas y fortalezas, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer ahora un diagrama. Voy a añadir aquí, a ver si puedo cambiar este color. Perfecto. Espera que no se ve. Entonces lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es cambiar de color para hacer ese diagrama y que nos pueda servir, ¿vale? Perfecto. Bien. Vamos a centrarnos en las oportunidades, lo tenemos claro, ahí prácticamente no hay nada que analizar porque eso lo que van a hacer es que sea nuestro foco para tomar la decisión. Es decir, tú ahora mismo tienes claro que tu objetivo es tener mayor alcance y sabes que una de las formas de hacerlo es delegando. La pregunta es, ¿quieres hacerlo o no? Si tu respuesta es que no, en estos momentos no sigas analizando. Y si tienes dispuesto que sí, vamos a ver cómo hacerlo. La parte de cómo neutralizar la falta de profesionalidad o experiencia de la persona. Normalmente siempre existe una parte de ese componente externo que no dominamos, ¿vale? Siempre hay una parte donde pues, la otra persona me va a contar su experiencia y un poco yo lo puedo crear, ¿vale? Pero desde el punto de vista de mis fortalezas que yo he puesto, perfeccionista, planificación y productiva, ¿cómo podría neutralizar esa posible amenaza? Una de las formas es estableciendo un periodo de prueba, por ejemplo, trabajar una semana con una acción concreta y que tú veas si realmente te convence. También puedes tener una reunión con esa persona y como eres una persona perfeccionista y que te gusta tener las cosas planificadas, conectando con esa supuesta debilidad, ¿no? De tener todo bajo control, puedes hacerle esas preguntas que tú necesitas y ver cómo se desenvuelve. Más que contratarla y ver directamente qué te ofrece, no. Aprovecha esa reunión previa para hacer esas preguntas, aunque tú conozcas la respuesta, aunque tú sepas cómo hacerlo, para ver cómo esa persona pues lo haría y se desenvolvería. De esta manera tú también en esa comunicación no verbal, si se traba y en esas ideas que te da, puedes obtener muchísima información que te ayuda a rebajar esa amenaza en la parte que de alguna manera tú puedes controlar. Así que lo que vamos a hacer es la parte de perfeccionismo y la parte de necesidad de control, aunque sea una debilidad, la vamos a usar para neutralizar la falta de profesionalidad. Una vez que tú ya has identificado esas relaciones, el siguiente paso es definir esas acciones concretas como acabamos de ver, ¿vale? No quiero hacer muy largo el vídeo, sino que te lleves esta idea principal de cómo usar esta herramienta. Ya tenemos neutralizada una amenaza. Vamos a ver ahora cómo neutralizar esas debilidades. La primera debilidad es la que nos es más fácil de gestionar, que es la falta de confianza en la otra persona, es decir, miedo a ser engañado. Si te fijas, justo con lo que acabamos de decir a la amenaza, que es la parte de experiencia, puedes reducir esa intensidad de miedo. Sin embargo, para complementar esto aquí, es importante conectar por qué se está activando ese miedo. Te invito a que vayas a ver el vídeo dedicado al miedo para ver qué tips te pueden ayudar a identificarlo. Sin embargo, aunque podemos usar la misma estrategia que antes, vamos a ver otra forma diferente. Podemos usar la otra fortaleza, la de planificación y ser productiva, para neutralizar la falta de confianza y el miedo a ser engañada. ¿Cómo? Pues estableciendo unos protocolos, un calendario de tal manera que tú puedas también gestionar y rebajar esa ansiedad por no saber cómo lo está haciendo o qué resultados están consiguiendo. Incluso proponer en esas reuniones que te presente un pequeño informe, una pequeña valoración, un resumen de cuáles son aquellos aspectos que ha identificado esa persona como amenaza o fuertes de tus redes sociales. Si estamos, por ejemplo, pensando en delegar redes sociales. Y de la misma manera, la planificación, esto sirve para neutralizar la otra debilidad, la necesidad de controlarlo todo, ¿vale? Y también el ser perfeccionista te va a ayudar a esa necesidad de controlarlo todo. ¿Por qué? Porque tú vas a combinar ambos aspectos. Como ves, cuando nosotros tenemos nuestro DAFO creado, al final todo está relacionado lo uno con lo otro y una misma fortaleza puedes usarla para neutralizar varias debilidades o varias amenazas. Y una misma debilidad la puedes conectar con una fortaleza, con una amenaza, con una oportunidad. Sin embargo, esto es posible cuando nosotros permitimos que todas esas ideas y esos ruidos que están en nuestra mente bajen a papel y lo vemos de forma gráfica. Esto un poco sería el mapa. Ya el siguiente paso sería definir un plan de acción en base a esta información que acabas de definir. Lo primero sería, por un lado,
¿Cómo vas a hacer ese proceso de selección? Ten en cuenta que vas a usar tus fortalezas, tu planificación y productividad y tu capacidad de perfección, teniendo esa perfección como buscar aquellos elementos que te ayuden a estar tranquila y a conseguir un buen trabajo, no como autocastigo. Una vez que ya tienes ese plan de acción de qué paso vas a seguir para seleccionar a la persona o varias personas en caso de que pases procesos de entrevista, el siguiente paso es cuál es esa primera tarea que le vas a asignar. Y aquí de lo que se trata es de rebajar esa necesidad de control y esa falta de confianza usando la planificación, la productividad y tu propio conocimiento. Planes cortitos, retos cortitos, resultados muy concretos que tú puedas revisar a corto plazo. Si tu necesidad de control es muy alta, fíjate esos espacios de revisión cortitos para que no te disperses muchísimo en el tiempo y hagas que esa sensación aumente como una bola de nieve. Y por último, una de las acciones que tienes que incluir sí en sí son esas oportunidades, la que quieres priorizar o todas las que hayas contemplado. En este caso, la prioridad que yo he resaltado en oportunidades es tener mayor alcance. Ese indicador de tener mayor alcance ha de estar presente en cada paso del plan de acción, desde la elección de la persona, desde las acciones que vas a realizar y la revisión. En el primer paso, el de elegir la persona, puedes fijarte en cómo son sus redes, cómo son los testimonios de otras personas, hacerle preguntas concretas de lo que esa persona estima que puede alcanzar en un determinado tiempo o qué estrategia suele usar para potenciar ese alcance o esa visibilidad. En la parte de planificación de esas primeras acciones, pues simplemente pon un reto, por ejemplo, aumentar en seguidores, aumentar en alcance, aumentar en visibilidad, aumentar en contactos, dependiendo de cuál sea tu indicador, esa primera tarea que vayas a hacer. Si, por ejemplo, tú has establecido un plan de una semana para rebajar esa necesidad de control, esa ansiedad que te pueda causar la desconfianza, en esa semana pon un indicador de esa oportunidad que quieras poner. Y luego ya al final hacer una revisión completa. Lo importante es que seas consciente en cada momento de tus puntos débiles, de tu fortaleza, de las posibles amenazas y las oportunidades y que sean tus fortalezas las que sirvan para neutralizar posibles amenazas y para transformar debilidades en nuevas fortalezas y aprovechar esas oportunidades que has priorizado como indicadores en ese plan de acción que vas a definir para tomar la decisión final. Y esta sería un poquito la estrategia de cómo usarlo. Quedaría el componente de ¿y cómo lo hago de forma tranquila? Piensa que siempre que tomamos una decisión existe un escenario de incertidumbre que no podemos controlar, entonces siempre va a existir esa sensación de no sé si lo habré hecho bien. Pero cuando tú usas esta herramienta que tiene ese componente objetivo y sobre todo lo complementas con ese plan de acción, ese paso a paso, con unos periodos concretos de ejecución, con unos indicadores concretos de evaluación y seguimiento, te va a ser más fácil rebajar ese nerviosismo, esa incertidumbre que te pueda causar ese proceso de toma de decisiones. Además, justamente de la habilidad de la que hablábamos, la necesidad de control de los procesos es algo que está presente también en las tomas de decisiones, pero recuerda que la incertidumbre es la única certeza que tienes. De lo que se trata es de ser consciente de lo que sí tú puedes hacer, de cómo hacerlo para darle la vuelta a cualquier situación y ponerla a tu favor. Deseo de todo corazón que en este vídeo hayas encontrado esa nueva visión de cómo usar el DAFO también para tomar decisiones. Si te ha gustado y quieres ver cómo puedes aplicarlo, por ejemplo, para tu autoconocimiento, o hacer un DAFO personal o en una gestión de equipos, déjame en los comentarios como te decía antes. Y si eres una persona que ya ha usado el DAFO en otras ocasiones, tanto a nivel personal como en el entorno de trabajo, y quieres compartir tu experiencia, lo que más te ha costado, los beneficios que has obtenido, incluso si no te ha servido, pues también enriquecerá muchísimo toda la información de este vídeo. Yo por mi parte te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.